Un verano entre 1906 y 1911 hubo un encuentro notable entre el doctor William Sadler y su esposa, la doctora Lena Sadler, con un matrimonio cuyos nombres son desconocidos. La esposa les pidió que fueran a su apartamento, diciendo que algo extraño le estaba aconteciendo a su marido. Él estaba durmiendo profundamente, respirando de una manera muy extraña, y no conseguía despertarlo. Después de varias tentativas de despertarlo, desistieron y resolvieron aguardar. Al despertar no recordaba nada. Este fenómeno se repitió varias veces durante el otoño de aquel año. En una determinada noche, los Sadler estaban nuevamente en la casa del sujeto adormecido, sentados en la cama esperando que él se despertase, cuando la doctora Lena observó que los labios del paciente se estaban moviendo. Ella decidió preguntarle cómo se estaba sintiendo, y para espanto de todos, el paciente habló, pero con una voz diferente y peculiar, diciendo que él era un estudiante visitante de otro planeta en una misión de observación. Conforme pasaba el tiempo, otros supuestos visitantes comenzaron a hablar a través del sujeto adormecido. Los Adler quedaron muy impresionados con la calidad, la consistencia y la originalidad de los mensajes. El sujeto adormecido mostraba indiferencia y poco interés en relación con todo lo que estaba siendo revelado, y también por lo que acontecía durante su estado de sueño alterado. El doctor Sadler consultó a otros científicos, médicos y especialistas en fraudes espirituales, y no encontró ninguna explicación. En 1923, los Sadler reunieron 30 amigos e iniciaron un grupo de discusiones filosóficas en su casa, situada en 533 Diversey Parkway en Chicago. Este grupo más tarde se denominó el Fórum, y desde 1923 hasta el 31 de mayo de 1942 participaron 486 miembros. El doctor Sadler y su esposa hicieron diversas preguntas al sujeto adormecido sobre el universo. La doctora Lena tomaba notas de las respuestas que eran posteriormente leídas en las reuniones del Fórum los domingos en la tarde. El doctor Sadler, en secreto, decidió entonces preparar una serie de preguntas difíciles como un test para el visitante de otro planeta, y memorizó 52 preguntas específicas. Durante una de las secciones nocturnas, el doctor Sadler y su esposa tuvieron contacto con una entidad que se autodenominaba personalidad energizante y que decía ser de un planeta distante. El doctor Sadler lo desafió diciendo: ¿cómo puede usted probar que realmente es quien dice ser? Y la entidad respondió: yo no puedo probar quién soy, pero usted no puede probar que yo no soy lo que digo ser. Y enseguida dijo: entre tanto, yo recibí permiso para responder solamente 46 de las 52 preguntas que usted está memorizando para hacerme. La personalidad energizante pasó entonces a responder las 46 preguntas y agregó al final: si ustedes supieran al menos con quién están en contacto, ustedes no me harían estas preguntas triviales. Ustedes deberían hacer preguntas que exigieran respuestas de un valor supremo para la raza humana. Esa misma noche, el doctor Sadler le dijo a todos los miembros de la comisión de contacto: ahora que ellos pidieron esto, vamos a darles preguntas que ningún ser humano pueda responder. En esta época, alrededor de 1924, la comisión de contacto estaba formada por el doctor Sadler, la doctora Lena, los esposos Anna y Wilfred Kellogg y Emma Louise Christensen. El hijo, Bill Sadler Jr., no estaba en la sección de la personalidad energizante,
pero se integró a la comisión de contacto más adelante. El Dr. Sadler sugirió a los miembros del fórum que elaborasen las preguntas más difíciles que ellos pudieran pensar. En diciembre de 1924, el fórum presentó 181 preguntas escritas de la más profunda magnitud respecto al origen del cosmos, deidades, creación y diversos asuntos muy distantes del conocimiento de la humanidad de aquellos tiempos. La primera de estas preguntas era: ¿existe realmente un Dios? Y si existe, ¿a qué se parece? Sin embargo, pasaban las semanas y nada acontecía, hasta que una determinada mañana, a las 6, la esposa del sujeto adormecido llamó al matrimonio Sadler, pidiéndoles que fuesen inmediatamente a su casa, diciendo que su marido estaba durmiendo, pero que había sucedido algo diferente. Al llegar allí, encontraron materializadas 472 páginas manuscritas con las respuestas en detalle a las 181 preguntas del fórum. El sujeto adormecido nada recordaba de este hecho. El doctor Sadler evaluó al sujeto adormecido y comprobó que ni él ni su esposa habían escrito los documentos y que su escritura llevaría unas 8 horas. Los Sadler dactilografiaron los documentos y los llevaron al fórum el 18 de enero de 1925. En el fórum se leyó el documento y se hicieron preguntas por escrito, y con las respuestas de los reveladores, este se fue modificando. Duró 8 meses terminar el documento 1. En este momento, el doctor Sadler anunció a los miembros que la comisión de contacto había sido instruida para convertir al fórum en un grupo cerrado. Los manuscritos eran guardados en un cofre y después que ellos habían sido dactilografiados y cotejados, misteriosamente desaparecían. Este proceso inicial de preguntas y respuestas continuó hasta 1929 y en esos 5 años fueron producidos 57 documentos a partir de 1.700 páginas dactilografiadas. En ese mismo año, el fórum recibió un mensaje escrito a través de la comisión de contacto que decía: con el aumento de la comprensión derivada de la lectura y estudio del material, ustedes pueden ahora hacer preguntas más inteligentes. Nosotros estaremos volviendo al libro nuevamente. Los documentos fueron divididos en 3 partes. Parte 1. El universo central y los superuniversos, 31 documentos. Parte 2. El universo local, 25 documentos. Parte 3. La historia de Urantia, 63 documentos. En 1934 se estaba decidiendo el destino de los documentos de Jesús. Los 77 documentos de la parte 4 no vinieron en respuesta a las preguntas del fórum. Todos los documentos vinieron manuscritos y fueron dactilografiados y corroborados. En 1939 fue creado el Grupo de los 70. Este grupo se reunió desde el 5 de abril de 1939 hasta el verano de 1956 y durante estos 17 años entrenaron a 106 estudiantes e iniciaron lo que más tarde fue la Escuela de la Hermandad de Urantia. Con la muerte de la doctora Sadler en agosto de 1939, los seres intermedios establecieron que la recaudación de fondos para la publicación de los manuscritos debería ser una actividad de grupo y no individual. En mayo de 1942 cesó la producción de los documentos y fueron iniciados los preparativos para la generación de las matrices de impresión. La comisión de contacto dijo al fórum que no se aceptarían más preguntas a partir de aquel momento y que tenía permiso solo para comprobar la ortografía, mayúsculas y puntuación,
no siendo permitido hacer ninguna alteración editorial. El hijo de Bill Sadler tenía la intención de hacer una introducción al libro, pero no fue autorizado por los seres intermedios, quienes más tarde proporcionaron la introducción definitiva. Le fue permitido solamente preparar el índice del libro de Urantia. En 1945, las matrices ya estaban fundidas y guardadas, y a partir de este momento todos los documentos dactilografiados fueron destruidos. En 1950 fue creada la Fundación Urantia para custodiar el texto original de El Libro de Urantia y asegurar la difusión de sus enseñanzas. El material que debería ser preservado consistió en las láminas de las matrices y no más de 3 copias autenticadas del Libro de Urantia. En noviembre de 1951, la Comisión de Contacto recibió un comunicado importante del regente príncipe planetario provisorio de Urantia, que decía, entre otras cosas, lo siguiente: en ausencia de una intervención de los seres intermedios, hasta el 11 de febrero de 1954, los fideicomisarios de la Fundación Urantia deberán proceder de acuerdo con su juicio. El 21 de agosto de 1952, otro mensaje del regente príncipe planetario provisorio de Urantia fue recibido por la Comisión de Contacto. En él expresó: yo, solamente yo, definiré cuándo el libro de Urantia será publicado. Si yo no proporciono esta instrucción hasta el 1 de enero de 1955, entonces los fideicomisarios de la Fundación Urantia podrán seguir con los planes de publicación de acuerdo con su juicio. El 2 de enero de 1955, el Dr. Sadler fundó la Hermandad Urantia. Su hijo, Bill Sadler Jr., fue elegido presidente. 36 miembros del grupo original de los 70 se transformaron en la Hermandad Urantia. El 11 de febrero de 1955, los fideicomisarios firmaron la declaración de intención de publicación de El Libro de Urantia. El 12 de octubre de 1955, el Libro de Urantia fue publicado por primera vez con el respaldo de un copyright internacional, con una tirada inicial de 10.000 ejemplares. Poco después de la publicación del Libro de Urantia, la Comisión de Contacto recibió un mensaje final de los seres intermedios que decía: ustedes están ahora por cuenta propia. Después de aproximadamente 50 años, la conexión entre los mortales de nuestro planeta y la Comisión de Seres Intermedios fue interrumpida definitivamente, y el Dr. Sadler dijo: ellos ni dijeron adiós. Desde su publicación, el Libro de Urantia ha sido editado en diversos idiomas.